El Big Data se aplica en infinidad de campos. Si bien lo más común es utilizarlo en beneficio de una empresa, también se puede usar para lograr cosas asombrosas como bajar la criminalidad de una ciudad. ¿En qué otras cosas y para qué se emplea el Big Data? La doctora Yamilet Serrano, directora de la carrera de Ciencia de Datos de la UTEC, nos responderá esta pregunta. Yamilet, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. Hola Mirta, ¿cómo están todos? Gracias a ti por acompañarnos. En principio debemos decir que hace 10 o 15 años no existía la carrera de Ciencia de Datos. ¿Desde cuándo propiamente se habla de Data Science en el Perú? En el Perú hace unos pocos años y nosotros en UTEC somos la primera carrera de Ciencia de Datos, ¿no? Existe maestría, también diplomados. Esta demanda, hay que decirlo, viene seguramente por las grandes ventajas de la Big Data. Si tuvieras que enumerarlas, ¿cuáles serían? Yo creo que hay que empezar diciendo que es Big Data, ¿no? Nosotros decimos Big Data, pero ¿qué es, no? Big Data en realidad son datos que son tan grandes, rápidos. Entonces, cuando hablamos de Big Data, nosotros hablamos de un mundo, un lago, un mar de datos, ¿no? Hoy día, en el año 2021, se calcula que tenemos 74 zettabytes. Y que ustedes quieren saber más o menos qué es un zettabyte. Sí. Un zettabyte, si hacemos la analogía, es como si fuera una película HD, pero que dure 36 millones de años. Y lo que nosotros tenemos en datos son 74 veces eso. ¿Y cómo estamos siguiéndole el paso en ese sentido, no? Porque si la data se genera o se produce con esa prontitud, pero no la procesamos con ese mismo ritmo, ¿eso en qué lugar nos pone? Bueno, en realidad tenemos también la ayuda del hardware y del software y por el otro lado de la capacidad humana, ¿no? Esa es la gran demanda de los científicos de datos y también es por lo que se dice que una organización que no encuentre información a partir de sus datos hoy ya moriría, ¿no? Antes era una opción, claro. Hoy día simplemente morir. Entonces, muchos de los servicios que hoy tenemos es gracias al uso de técnicas de ciencia de datos y, en pocas palabras, gracias a la Big Data, a la revolución del Big Data. Y te preguntaba previamente, Yamilet, por las ventajas, ¿no? Porque este gran boom ha traído pues una serie de escenarios favorables para muchas industrias. En realidad, ventajas a varios campos, ¿no? Tanto como, por ejemplo, en los financieros, cuando ahora hacemos una detección de compras fraudulentas o de transacciones en base a millones de transacciones, o también, por ejemplo, cuando tú quieres acceder a un crédito, las financieras lo que hacen es analizar el riesgo que podríamos tener en cuanto a salud, cómo se ha ido mejorando y también haciendo una predicción de los nuevos medicamentos, el análisis, por ejemplo, de tumores benignos y malignos a partir de imágenes médicas. O sea, podríamos enumerar la cantidad de aplicaciones y no pararíamos. ¿Qué pasa con el talento que está delante de esta enorme cantidad de datos? Hablo de los científicos de datos, también llamados analistas de datos, ¿no? ¿Cómo son ellos formados, ¿no? ¿Qué tipo de conocimientos deben tener para procesar esta enorme cantidad de información según el requerimiento que exista? Yo creo que la clave es que tengan un pensamiento analítico y computacional, ¿no? Analítico para entender cómo está distribuida la data, para también poder reconocer los datos anómalos, reducir el ruido, la tensión, y computacional porque el Big Data, y como les explicaba, no podemos métodos tradicionales, tenemos que hacer el uso del computador. El computador es nuestro medio, ¿no? Aprender la programación no es necesario para crear sistemas, pero sí para entender el mundo, ¿no? Comprender el mundo a través de los datos usando el computador como un medio. Ciencia de datos también tiene que tener una parte de habilidades blandas, ¿no? Porque los datos, al ser que pueden ser desde médicos, financieros, minería, etcétera, claro. Necesitamos entender el contexto, por lo tanto el científico de datos tiene que tener la capacidad de comunicarse tanto con público experto y con público no experto. Y en este análisis o procesamiento que tú mencionas, que seguramente tiene diferentes etapas, ¿qué tan importante es la mirada experta, por ejemplo, del médico, si hablamos de medicina, de un ingeniero, si hablamos de minería, de un profesor, si hablamos de data para la educación? ¿Cómo se complementan los talentos a la hora de poner en práctica la ciencia de datos?
Nosotros, los científicos de datos, necesitamos de estos grandes talentos porque necesitamos entender estos datos en sus respectivos contextos, Claro. ¿no? La data, al final y al cabo, para el científico de datos es un mundo de data y tiene la capacidad de aplicar análisis y aplicar técnicas de minería de datos, de machine learning y demás, pero no puede entender la importancia de la data si es que no también se envuelve en este contexto. Entonces, en realidad, es una carrera que ha nacido para no estar sola, sino es una carrera que ha nacido para ser transversal y ser también el apoyo de todo el tipo de industrias, ¿no? Genial. Y si hablamos de aquello que está por venir, sabemos que la ciencia de datos permite hacer proyecciones o incluso predecir posibles escenarios. ¿Cómo podrías hacer una explicación de esto? En realidad es un poco más sencillo de explicar. Por ejemplo, nosotros cuando nos somos de niños, nosotros los seres humanos tomamos decisiones hoy en día, ¿no? Claro. Y lo tomamos decisiones de manera innata, pero en realidad es producto de una experiencia de nuestra vida. Igual los datos le dan experiencia al computador para tomar decisiones y en base a eso generar una predicción, ¿no? En base a los datos yo puedo generar una predicción de, por ejemplo, podría predecir los precios de los cultivos, de los productos agrícolas, etcétera. Obviamente que gracias a la belleza de la computación y que todavía somos los seres humanos más inteligentes, Somos. no es el 100%, ¿no? Claro. Entonces, eso es algo muy bueno, es un referente, ojo, eso hay que ponerlo siempre el claro, ¿no? Siempre el ser humano es el más inteligente. Muy bien, qué bueno que lo digas. La estadística, por otro lado, ¿cómo hace su aparición dentro de este procesamiento o es, digamos, un campo que queda ya relegado frente a lo que la ciencia de datos puede hacer por los usuarios? No, la estadística no queda relegada, ¿no? La ciencia de datos es una ciencia interdisciplinaria que tiene a los datos, a la computación y a la estadística, como troncales en realidad. Ah, ya. Genial, genial. Ya para ir finalizando, Yamilet, podríamos hablar sobre el almacenamiento, que es también como una gran interrogante que tenemos todos sobre la Big Data, ¿no? Porque ya hablamos de Big Data, hablamos de la nube, hablamos de cómo recopilamos información, cómo se almacena esa información y tenemos incluso a veces problemas a nivel individual, ¿no? No somos grandes corporaciones, pero tenemos tanta información que no sabemos cómo almacenarla. En realidad muchos lo estamos almacenando en el famoso cloud computing, ¿no? Ajá. Estamos almacenando en la nube. Y en realidad cuando hablamos de Big Data, tú me comenzabas diciendo y les he explicado también lo grande que es, ¿no? Y muchos creemos que está en la nube, pero en realidad la nube es un lugar físico. Entonces, ¿cómo almacenamos los datos? Ahora los datos, nosotros como usuarios deberíamos tener un backup, ¿no? un lado de seguridad de cómo almacenamos los datos. Igual ahora casi hemos pasado, no sé si de los CDs a las memorias y ahora si nosotros le preguntamos a los usuarios, estoy seguro que utilizan algún drive en internet y sus datos ya están en internet, ¿no? Ajá. Y eso es también gracias a los avances de la tecnología. Lo único que tenemos que tener siempre cuidado, obviamente, de cuidar nuestros datos con privacidad, de no dejar que la huella digital sea muy amplia, etcétera, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por este panorama tan completo que nos has dado sobre el Big Data, Yamilet. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Debemos hacer una pausa, pero antes es momento de aprender palabras nuevas con nuestro vocabulario tecno. Vocabulario tecno.